Aquí. Espada de auténtico acero de Damasco. La tumba de Saladino. ¡Oh, fantástico! Y ya os aseguro que lo que vais a ver, 670.000 muertos. Damasco está lleno de tesoros en cada esquina. No hay ningún otro extranjero. Una cárcel más de las muchas que tenía el régimen de Bashar. ¿En Siria, good team? No good team. Y me voy a meter por aquí dentro. ¡Wow! No tengo palabras para describir esto. Durante años solo he conocido Siria a través de las noticias. En diciembre de 2024, el régimen de Al-Assad cayó después de 50 años de dictadura y una década de guerra civil. Un grupo llamado HTS, liderado por este señor, tomó el poder, acabando con el antiguo régimen, pero también trayendo nuevos desafíos y un futuro incierto. Aún y así, ha traído a los sirios algo que no sentían desde hace mucho: libertad y esperanza. Y pese a que los gobiernos aún no recomiendan visitar este lugar, he decidido ignorarlo. Hola, un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez desde Damasco, la capital de la nueva Siria. Y qué mejor manera de empezar el vídeo que es pues simplemente caminar por el viejo Damasco. Y fijaros qué atmosférico y qué escénico que es. Ya se empieza a poner el sol y cuando ya empieza la fresca, y es cuando empieza pues la gente a salir un poquito más a la calle. Una de las cosas que tiene este barrio viejo, para los que habéis estado en Marruecos, es muy similar a lo que es Marrakech. Fijaros, con callejuelas súper estrechas por todos lados, para que así poder estar un poquito a la sombra, porque aquí hace un calor infernal. Roman. Amazing. Damasco es viejo, es muy viejo. Esto que estoy tocando ahora, lo creáis o no, es una columna romana. Damasco es una de las ciudades, de las capitales más viejas que existen. Aquí han pasado todos, han pasado los asirios, han pasado los babilonios, han pasado los persas, e incluso en el siglo IV antes de Cristo, por aquí pasó alguien que seguro que os suena, que fue Alejandro Magno, una provincia más del Imperio Romano, como podéis ver con estas columnas que tengo aquí detrás. Así que muchas veces asociamos Siria con algo muy lejano, que parece que esté en medio de un desierto, pero si cogéis un mapa, tiene costa mediterránea. Así que esto está más cerca culturalmente de lo que nos pensamos. El Imperio Romano finalmente se convirtió en el Imperio de Bizancio, hasta que allende el año 700 y poco, esto fue tomado por el Islam, en concreto por el califato de los omeyas. Fue el que se extendió hasta lo que fue España, hasta el Al-Ándalus. La capital era Damasco, así que en cierta manera se puede decir que Damasco durante un periodo fue también la capital de España. Así que, ¿qué habré hablado? He hablado unos 3 minutos y he caminado unos 50 metros y he pasado por 3.000 años de historia. La verdad es que Damasco es una ciudad realmente fascinante. Siempre me ha resultado muy curioso cómo los mercaderes se agrupan siempre cerca de sitios de culto. Entonces allí detrás mío está la mezquita principal de aquí de Damasco. Hello, how you doing? Y justo delante te queda lo que es el zoco principal. O sea, fijaros cómo se junta la fe con el capitalismo, ¿no? Ya lo decía Jesucristo. Me voy a meter por aquí por dentro para ver cómo reacciona la gente y los sonidos que podéis ir escuchando. Pero bueno, de momento voy entrando, hay un poquito de todo. Aquí unos pasamontañas un poquito sospechosos y tal. Hello. Oh, mira, venden vaya. Very good. Vende este señor unos calcetines del Al-Assad aquí para poder pisar el suelo, y aquí podéis ver pues la bandera de la nueva Siria, y aquí el nuevo presidente. Good, perfect, thank you so much, thank you. Hello guys, how you doing? Hello.
qué curioso el merchandising que venden por aquí. Y aquí, bueno, cosas de la nueva Siria, la nueva bandera, la nueva Siria, la que tiene el nuevo líder de aquí después de la caída de Al-Assad en 2024. Así que lo que estáis viendo puede ser uno de los primeros vídeos grabados desde este nuevo país que por fin, después de tantísimo tiempo, ha conseguido una cierta paz, una cierta estabilidad. Hello, how you doing? Aquí que parece que hay bastante cola, así que lo que venden aquí ha de ser bueno, que es una tienda de helados. A ver qué tal está. ¡Wow! Sus buenos helados con pistacho, ojito, Tiene una buena pinta esto, madre mía, vaya pedazo de helado que está haciendo este hombre. Y fijaros toda la gente que hay aquí dentro, esto tiene su éxito. Está bueno, una especie de vainilla con pistacho. Y oye, no está mal. ¡Wow! Madre mía, qué agobio, cuánta gente. Pero aquí te puedes comprar de todo, desde abanicos que venden por aquí hasta camisetas falsas de fútbol. Aquí vestidos para las niñas. Por ahí vendían calzoncillos, sujetadores. Aquí te puedes comprar Amalaikum Salam, unas bragas, en fin, y además al lado de los sostenes, como podéis ver aquí, te puedes comprar una manta, un objeto religioso del Islam. Hello, you doing? Thank you so much. Thank you, shukran. No, realmente, esto es un signo cuando la gente está tan contenta de ver extranjeros haciendo el tonto con la cámara como yo. Eso siempre gusta, eso quiere decir que la gente se está soltando, tienen optimismo, les hace ilusión que venga gente de fuera. Y teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado este país del 2011 al 2024, realmente, bueno, te puede llegar a emocionar. Estoy en junio de 2026. Para venir a Damasco tienes que venir en coche desde Beirut, porque apenas hay vuelos internacionales a Damasco. Yo diría que no los hay. Entonces, o si los hay son muy poquitos, ponémelo en los comentarios. Pero desde Europa seguro que no. Entonces, para nosotros, europeos, poder venir aquí a Damasco, lo que se suele hacer es ir a Beirut y de allí cruzas la frontera, que está muy cerca, unas 3 horas te plantas aquí. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo está todo este pollo montado de los americanos bombardeando a Irán, de Israel bombardeando el sur del Líbano, en fin, que está todo súper movido y eso ha provocado que mucha gente se lo repiense de venir a esta zona del mundo. Y realmente eso se nota, o sea, no hay ninguno de extranjero, al menos no lo he visto, y esto es la parte más turística que hay en todo Damasco, y estoy solo, cosa que realmente es una pena. Voy a hacer una pequeña pausa en el vídeo, ya que si habéis llegado hasta este punto estaréis pensando, wow, vaya vídeo de viaje que se está pegando este tipo, ¿no? Con los zocos, con el casco viejo y todo eso. Qué guay Siria, ¿no? Bueno, pues no olvidemos lo que ha estado pasando en este país durante los últimos 15 años. Me he venido aquí a un barrio que se llama Hobart y esto no está muy lejos del centro. Me ha traído el taxi en 10 minutitos. Se calcula que el número de muertos puede estar en 670.000, una auténtica burrada. Desplazamientos internos, 7 millones, y que hayan tenido que dejar el país también unos 5 millones. Una auténtica brutalidad. Y si queréis ver lo que queda detrás, cuando la gente deja sus casas y llega a nuestros países y pensamos, oh, qué pesados, cómo van al médico, que vienen aquí a quitarnos el trabajo. Pues aquí detrás mío veis de lo que huye esta gente. Ahora fijaros qué bar más escénico que acabo de encontrar. Qué auténtica maravilla. Tu shisha y para tomar tu buen té. Y aquí el trono
que es donde se sienta el que cuenta historias. ¡Wow! Seguro que contaría las 1001 noches, ¿eh? Y bueno, viendo su buen fútbol, que está jugando Siria contra Bulgaria. ¿And Siria, good team? No. No good team. Bueno, pues parece que Siria va a 0-2, pero este señor todavía tiene fe de que pueda Siria remontar. Y bueno, no lo vais a creer, pero he conseguido que me abran la tumba de Saladino, porque está cerrada ahora mismo, está en obras, pero he conseguido convencer aquí a los guardias para que me la abran y wow, me encienden hasta la luz y todo. ¡Oh, fantástico! Y aquí está, wow, no me lo puedo creer, aquí delante mío está la tumba de Saladino, la tumba de Salah ad-Din. Salah ad-Din, este señor de aquí, del reino Ayubí, fue el que derrotó a los cristianos, fue el que sale en la película del reino de los cielos, y fue el que venció a los cruzados, uno de los líderes militares más famosos de la historia, y es reverenciado en el mundo islámico. Es una de las figuras heroicas más importantes que tienen. Una cosa muy interesante es que era una persona que lo daba todo, y por eso, pese a haber sido un emperador, acabó con una tumba tan humilde como esta que podéis ver aquí. Y otra cosa muy curiosa es que tiene dos tumbas, esta de mármol, que fue un regalo que le hicieron, y después la suya, que es algo tan humilde como esto de aquí que podéis ver de madera. Es increíble estar delante de la tumba de Salah ad-Din. Salah ad-Din. No puedo dejar de pensar en dónde estoy. Ahora mismo estoy en una mezquita, estaban llamando al rezo hace unos pocos minutos, pero estas son columnas romanas de un templo romano que había aquí. Y esto nos da una idea de lo que es la historia. Muchas veces pensamos que la historia es simplemente borrar y volver a empezar, pero la mayoría de veces no es así. Son capas y capas y capas donde una se construye encima de la otra. Y yo creo que tal vez no haya ejemplo más claro en el mundo de algo como lo que acabo de decir, como esto que estáis viendo aquí en la mezquita de Damasco. Y aquí dentro tienen algo totalmente espectacular, que es un Corán gigante, pero que es un libro de verdad. O sea, tiene páginas y se podrían llegar a pasar. ¡Wow! Hola, buenos días. Por la mañana. Es un nuevo día, pero quería aprovechar para enseñaros un desayuno típico sirio, ¿vale? Pues aquí lo tenéis. Fijaros que es lo que esperamos de Oriente Medio, ¿no? Con sus buenos quesos, sus buenas olivas, su buen hummus por aquí. Fijaros qué auténtica maravilla, sus especias aquí para echárselas a lo que sea, sus mermeladas, su aceite de oliva, en fin, madre mía, ¿cómo me voy a poner? ¡Hola! ¡Hola, bonito! No, tienen que dormir. Pero bueno, ahora que ya habéis visto un momento gato, fijaros qué bonito que es este patio andaluz. Este, de hecho, es mi hotel. Y fijaros que tiene una arquitectura totalmente andaluza, con su fuente en medio. Esto es muy típico aquí en el barrio viejo de Damasco, que es este tipo de hoteles que en realidad son casas reformadas.
Las habitaciones pues dan a este patio interior con su fuentecita para mantener lo que es la fresca. De hecho, la mezquita de Córdoba, cuyos arcos son realmente, básicamente idénticos a estos que estáis viendo por aquí, fue hecho por Abderramán I, que era de la dinastía Omeya. No sé si os lo esperabais o no, pero las similitudes entre lo que es Damasco y España son muchas más de lo que nos pensamos. Las mezquitas que tienen el minaret de forma triangular son las otomanas, porque no olvidemos que esto fue parte del Imperio Otomano durante cerca de 400 años, hasta que cayó después de la Primera Guerra Mundial. Las grandes potencias occidentales, sobre todo el Reino Unido y Francia, se repartieron esta zona del mundo. Jordania fue a parar a los británicos, Siria y Líbano fue a parar a los franceses. Y una de las cosas que hicieron los franceses, dieron mucho poder a las minorías que habían en este área. No entendían realmente las dinámicas y a las minorías fueron a las que le dieron el ejército y este tipo de cosas para así evitar revueltas. Más del 70% son sunitas y eran mandados por un chiita. Un cóctel que realmente acabó muy mal. Una cárcel más de las muchas que tenía el régimen de Bashar al-Assad. Esta cárcel era famosa porque era para presos políticos principalmente, no para criminales comunes. Todavía conserva la antigua bandera de Siria con las dos estrellas de aquello que fue el intento para la vista de unirse con Egipto. Y al lado la bandera que parece la Palestina, pero en realidad es la del partido Baas. Es curioso que no la hayan cambiado, que no la hayan pintado de verde y añadido una estrella, ya que supongo que lo dejan así como un recordatorio de aquellos tiempos. Bashar y su padre, Hafez, gobernaron este país durante 40 años. El hijo, Bashar, era un personaje bastante reconocido entre los círculos internacionales. Poco podíamos imaginar cuando aquel señor del pequeño bigote y la afable sonrisa se paseaba por nuestros países, que en su tierra natal tenía cárceles como estas. La variedad que te encuentras es brutal, como os señalaba antes. Aquí tengo una mezquita, pero simplemente caminando un poquito, fijaros lo que tengo aquí. Aquí tengo una iglesia católica armenia, ¿vale? Que por ahí detrás hay una sinagoga. Así que imaginaros la unión de religiones, la unión de pueblos que era esta ciudad. No en vano, Damasco significa en el lenguaje antiguo paraíso. Este barrio que estáis viendo aquí detrás mío es el que se llama el barrio de Santo Tomás y es el barrio de mayoría cristiana de aquí de Damasco. Damasco todavía tiene sus murallas, que bueno, estas parece que están bastante restauradas, y tiene en total 7 puertas, y esta pues se llama la puerta de Santo Tomás. Y una cosa muy típica que hacen son pizzas, parece que les gusta bastante este tipo de pizzas. A ver, ayer me comí una y estaba buenísima, y podéis ver cómo las preparan. Spain. Barcelona. Barcelona. Sí, señor. Barcelona. Real Madrid. Barcelona. Oh, pero bueno. Barcelona. Okay. Barcelona. Okay. Bueno, aquí tenemos a fan de Barcelona o Real Madrid. Barcelona. Barcelona. Aquí tenemos un madridista. Pero bueno. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Bueno, muchos madridistas. No sé si lo sabéis, el día festivo es diferente en el Islam y en el cristianismo. Para nosotros el día festivo pues es el domingo, mientras que para ellos es el sábado. Pues entonces lo que hace la gente, lo que hacen los musulmanes, el sábado se vienen a comprar a la zona cristiana y el domingo los cristianos se van a comprar a la zona musulmana, ya que es cuando está abierta. Eso lo encuentro un detalle muy bonito y muy curioso que da una idea de que por fin estas comunidades pues se empiezan a reconciliar entre ellas y Siria vuelve a vivir en paz. Buy or die. You can see the waves inside. Ajá. Flexible. Wow. And so light. Pues aquí tengo una espada de auténtico acero de Damasco. Fijaros qué auténtica maravilla, los guerreros de estas tierras que debían de ir con este tipo de armas. Qué maravilla. Es súper ligera, no se nota el peso
y fijaros la hoja que tiene. Y ya os digo que no la quiero tocar mucho porque está afilada, ¿eh? ¡Qué maravilla! Acero de Damasco. Esta de aquí es una copia y realmente se nota cuando no es acero de Damasco, es muchísimo más pesada que la original. La que es original, el acero te queda lo que es por dentro, lo que es la forja del acero, es interior, no sé si lo podéis llegar a ver, mientras que la que es falsa, la forja del acero es exterior. Es como ese programa de forjado a fuego que vemos en los reality shows, pues aquí se puede ver el ejemplo en vivo de la diferencia entre el acero de Damasco y el que no es acero de Damasco de verdad. Esta te da a la calle principal, que es lo que te lleva de lado a lado, es decir, la calle de 1,5 kilómetros. Habían hasta 3.000 tiendas aquí. Esto estaba lleno de columnas. Y lo que me resulta increíble es que esas columnas todavía están aquí. O sea, esta misma columna que veis aquí, pues puede llevar aquí 3.000 años. Para nosotros los europeos, esto es más o menos normal, ¿vale? Ver ruinas romanas por la calle, pero si me estáis viendo desde Hispanoamérica, ¿vale? Gente de México y de Argentina, que sé que veis mucho el canal y os mando un saludo. Para vosotros esto os ha de chocar, poder encontrar pues una piedra que lleva aquí 3.000 años y poderla tocar con la mano, pero es algo más o menos normal si vais a Roma y a sitios por el estilo. Y bueno, un poquito de practicalidades de viajes, que sé que es lo que os gusta. Siria, otro país donde no se pueden utilizar las tarjetas de crédito debido a las sanciones, muy similar a lo de Rusia. Así que olvidaros de pagar con tarjeta, solo con efectivo. Y espera que haga una pausa y os explico lo del efectivo, que tiene narices. Pausa. Voy a explicar una cosita muy interesante que suele pasar en este tipo de países que pasan por estos conflictos tan brutales, que la moneda pierde todo su valor, ¿vale? Entonces todo esto que tengo aquí, estos son $100, para que os hagáis una idea. Lo que antes era el billete más grande, uno de 5.000, ahora estos son 90 céntimos. Para tener $10, pues tengo que tener, pues, cosa que es bastante engorrosa, porque enseguida se te acumulan. Lo que ellos han hecho, han creado una nueva moneda, que es la nueva libra siria, que es esta de aquí. Entonces esta de aquí, este billete que veis aquí, que pone 500, diréis 500, pero si antes has enseñado uno de 5.000, pues es que esta nueva lo que hace, les han quitado los 2 ceros de detrás, y como les han quitado los 2 ceros de detrás, esto en realidad no son 500, sino que son 50.000. Por tanto, uno de la nueva moneda son 10 de la antigua moneda. En fin, una locura de matemáticas. A ver si no me estafan, Fijaros en esta muestra de arquitectura adaptada al clima, ¿no? Estos pilares, ¿no? Que antes habéis visto las columnas romanas al principio de la calle. Tendría sus pilares para aguantar un techo. ¿Y eso por qué? Pues para intentar producir sombra de manera desesperada. Si no os creéis el calor que hace y cómo pega el sol, ahora estoy en la sombra y salgo simplemente aquí al sol y... ¡madre mía! Hace un calor que te abrasa la piel, ¿eh? Muchos de estos negocios, pues por desgracia, han sido cerrados. 6 millones de personas tuvieron que abandonar Siria durante la guerra civil, así que muchos de ellos deberían de tener negocios, tiendecitas. Esperemos que con el tiempo puedan volver a su hogar. Aquí la tenéis, la nueva bandera de Siria, algo diferente a la anterior, ¿verdad? Esta tiene los colores verdes del Islam, blanco de la paz y negro por el luto hacia los mártires. Tiene 3 estrellas en lugar de 2. Pero si no lo sabíais, las 2 estrellas anteriores significaban Siria y Egipto, porque era por el movimiento panarabista, ya que Siria y Egipto formaron parte del mismo país durante 3 años. 3 estrellas son las 3 regiones principales de lo que es Siria. Sería una para Alepo, otra para Damasco y otra para Dara. Y es un símbolo auténtico de reconciliación. Aquí detrás hay unos marcos vacíos. Estos marcos tenían a mártires chiitas, pero ahora los han quitado. 2 símbolos aquí detrás mío de unificación
y de paz para este país. Realmente Damasco tiene de todo, incluso tiene su propia torre de Pisa que me estás contando. Pues si no, echar un vistazo a esta casa que tengo detrás, la casa inclinada de Pisa. Madre mía, que se está cayendo, es que está de lado, no sé si lo podéis ver bien. A lo lejos hay un minaret totalmente precioso que se llama el Minaret de Jesús, telita marinera, el nombre de Jesús. Bueno, como dicen que va a volver, pues mira, pues lo mismo vuelve cerca del minaret ese. Los bazares durante demasiados años eran un sitio bastante peligroso porque era donde se centraba la actividad terrorista. Sin embargo, a día de hoy pues ya no hay ningún tipo de problema, la gente se pasea tranquilamente y no veo ni siquiera guardias armados ni nada por el estilo. Pero es de una belleza tremenda, si no, fijaros, aquí tengo estas tiendas con estos arcos que a saber qué antigüedad deben de tener, y justo aquí delante mío, fijaros esta auténtica maravilla que veo que dentro hay pues un café. ¡Wow! No tengo palabras para describir esto, fijaros qué cosa más espectacular. Realmente lo que es Damasco está lleno de tesoros en cada esquina. Y bueno, voy a continuar con las curiosidades que tiene esta parte del mundo. El jabón, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a que el jabón sea, pues eso, te lo compras en la botella y ya está, y te lava la cabeza. Pues aquí no, aquí el jabón está hecho a mano, como se puede ver con estos ladrillos de aquí, que es jabón hecho de oliva. Y según comentan que con esto te queda el pelo, vamos, súper suave. No sé si te quedará suave, pero muy bien no huele. ¿Qué era lo que unía Oriente con Occidente? La ruta de la seda. Pues Damasco estaba justamente en medio. Ahora imaginaros que venís con vuestros camellos cansadísimos de cruzar básicamente toda Asia Central y llegáis a esta parte y pensáis, bueno, necesito una posada. Pues las posadas por aquellos tiempos eran como esto que os voy a enseñar ahora mismo. Esto que podéis ver aquí era como se organizaban las posadas. Ahora lo han reformado como un restaurante. Entonces en la planta baja, que es esta que estáis viendo aquí delante mío, es donde tenéis que imaginar que dejaban los camellos, y era en la parte de arriba donde tenían sus habitaciones. Claro, obviamente no van a dormir con los animales. Este restaurante hace un año que lo han abierto, así que os da una idea de la reinversión que se está haciendo en Siria a la espera de que venga el turismo. Pero realmente es totalmente espectacular. Cuando ya estás cansado, que dices, mira, ya estoy hasta las narices de pasearme y de comprar cosas, pues ¿qué sería Oriente Medio sin poder venir a un hammam? Hammam, como se pronuncie, que es esta especie de saunas que tienen por aquí. Me voy a meter a ver si no le vamos a ver la churrilla a alguno, pero fijaros qué cosa más chula. Esto que veis aquí es la parte final del ritual. Cuando sales, pues sales como muy caliente, tu presión sanguínea es muy baja, entonces para salir a la calle pues te podría dar un mareo, te podrías constipar. Entonces lo que se hace en la parte final, una vez has acabado tu sauna, que es aquella parte que te queda allí al final, pues te vienes aquí y te puedes sentar aquí con tu té calentito a relajarte un poco. Una cosa que encuentro muy interesante es este señor de aquí. Hello. Este señor de aquí es el que te ayuda a desnudarte, ¿vale? O sea, él te pone una toalla, se da la vuelta para no vértelo, porque enseñar los genitales está totalmente prohibido en el Islam, y él te aguanta lo que es la toalla para que te puedas desnudar y entonces puedas entrar a lo que es la sauna. Los hammam era donde se buscaba en la antigüedad a tu pareja.
¿vale? Entonces, porque la gente llevaba poca ropa, ¿no? Entonces, tu hermana o tu madre o tu tía iba al hammam de mujeres y elegía alguna que estuviera de buen ver, que la había visto bien vista, y entonces te iba a ti y te decía, mira, te he encontrado esta, que creo que puede ser una buena mujer para ti. Claro, de alguna manera tenían que sortear el hecho de que fueran todas vestidas de negro y todas tapadas. Y lo he encontrado súper interesante y súper gracioso, ¿no? Que utilizaran estos sitios como una especie de búsqueda de pareja. Es muy interesante la cultura islámica, mucho más de lo que nos pensamos y muchísimo más de lo que nos quieren hacer creer. Otro chiste sirio dice lo siguiente: recordad que era parte de los países de influencia soviética. Dice que se hizo una encuesta y preguntara sobre los vegetarianos, ¿no? Y se preguntó a los polacos, ¿qué opináis sobre comer carne? Y entonces los polacos dijeron, ¿qué quieres decir con carne? Preguntaron a los etíopes, ¿qué opináis de comer carne? Y los etíopes dijeron, ¿qué quieres decir con comer? Y finalmente preguntaron a los sirios y le dijeron, ¿qué opináis de comer carne? Y los sirios dijeron, ¿qué quieres decir con opinar? Chistazo, chistazo. No tengo ni idea de cómo voy a montar el vídeo porque nunca sé cómo van a quedar. Así que lo mismo voy a ir alternando imágenes de esta mezquita de día y de noche y os hagáis una imagen de lo bonito que es independientemente de la hora del día, ¿vale? Durante muchos siglos esto fue mitad mezquita, esta parte de la derecha, y mitad iglesia católica, esta parte de la izquierda, hasta que, según me comentan, llegaron a un acuerdo monetario y compraron la parte a los cristianos y entonces todo se convirtió en una larga mezquita. Eso, si os fijáis en detalle, si miráis este minaret de aquí de la derecha, es como un minaret de toda la vida, se parece de hecho bastante a lo que es la Alhambra, mientras que si miráis el de aquí de la izquierda, es como un cuadrado, es como si fuera una torre de una catedral. Si hay alguien que practique el Islam, por favor, que me corrija. Según la fe musulmana, el Jesucristo que murió en la cruz no es el auténtico, sino que al ser un profeta no puede morir y fue llevado al cielo por Dios. Jesucristo volverá a la tierra, volverá como musulmán, y se dice que el primer sitio donde rezará será en la mezquita de Damasco. He tenido la oportunidad de hablar con gente por aquí, preguntarles qué opinan del nuevo régimen, y me quedo con algunos detalles. Este patio interior, que aquí veis, que ahora estoy paseándome, esto durante el régimen de Al-Assad estaba cerrado y estaba rodeado por un muro, y tú tenías que pagar para poder pasearte por aquí. Nadie te va a hablar bien del gobierno anterior. Sin embargo, del gobierno actual, de este nuevo líder tan carismático que ha aparecido, no de la nada, porque lleva mucho tiempo luchando contra el régimen. Habla muy bien de él, o sea, todo el mundo habla muy bien de él. Permite la libertad religiosa, que ha pacificado mucho lo que es el país. En fin, a ver si seguirán pensando lo mismo de aquí a un año, de aquí a 5 o de aquí a 10, pero por lo menos ahora se les ve cierta esperanza. Al-Assad, como todo buen megalómano, pues tenía sus buenos monumentazos, ¿vale? Este es el monumento al soldado desconocido, y ahora me estoy acercando a la zona donde estaba él, donde tenía sus pedazos de palacios, donde tenía sus casas de invitados, donde él trabajaba, y como podéis ver, pues la zona ya cambia bastante, ¿eh? Ya tiene más verdecito, está en una montaña. Bueno, eso es lo que tienen los megalómanos estos. Y una cosa que encuentro muy curiosa es que está cerrado a cal y canto, ¿vale? No hay manera de acercarse a esto. Pero sin embargo el monumento pues sigue ahí, no lo han destruido ni nada. ¿Por qué es así? Pues no lo sé, solo puedo teorizar. Yo supongo que es para evitar que lo vandalicen. Y ahora os voy a enseñar otra cosa, que es justo en la cumbre de esa montaña está el Palacio de Al-Assad. Y ahora me he salido un poquito de lo que sería el barrio antiguo, porque claro, muchas veces nos pensamos que estas ciudades de Oriente Medio son como unas callejuelas estrechas donde apenas puedes caminar, y muchas veces cuando ves estos vídeos de YouTube te quedas con esa imagen, pero no es así. Eso solo es una pequeña parte, es la parte antigua de la ciudad. Como en Barcelona tenemos la parte antigua, estoy aquí en, el típico barrio de oficinas, que tampoco tiene nada de especial, ¿vale? Podéis ver aquí sus oficinas, sus edificios altos,
Aquí detrás mío pues gente trabajando en la oficina. Y aquí pues lo típico de toda zona de trabajo, que sería, ¿ves? Por donde me meto, que sería pues sus cafeterías para tomarte tu cafetito aquí. Mirad qué chula, es una cafetería totalmente normal y corriente, con sus helados. Fijaros lo que es pasearse por otras partes de Damasco, que no es muy diferente a pasearse por cualquier otra ciudad. Es una tienda de ropa de marca, por aquí más oficinas. Es que muchas veces cuando vemos este tipo de vídeos, para los que lo estáis viendo, nos quedamos con una imagen errónea de este tipo de ciudades. Nos pensamos que esta gente vive poco menos que en el medievo, y no es así. O sea, una cosa es el barrio antiguo, que conserva todavía su encanto, sus callejuelas y este tipo de cosas, y otra cosa pues es la ciudad en sí. Así que nada, voy a pasearme un poquito más para que lo podáis ver, pero espero no estaros defraudando ahora mismo, lo mismo pensabais de verlo todo tan escénico en plan Marrakech aquí en Damasco, y ahora que estáis viendo la ciudad normal decir, pues vaya, voy a parar el vídeo. No lo paréis, que todavía vienen cosas más chulas, no lo paréis. Este es el momento para darle al like y para suscribiros al canal si no estáis suscritos ya, y para dejar un comentario. Venga, dejadlo, venga, gracias, vamos a continuar. Ya saliendo del Zoco, pues empieza lo que es la nueva ciudad de Damasco. Y fijaros que ya cambia, y se puede ver el Palacio de Justicia allí delante, tiene calles más anchas, puede recordar al Cairo, por ejemplo. Aquí está Saladino, y te queda delante de lo que era el palacio de Saladin, que está ahora mismo totalmente cerrado, ahora no se puede visitar. Según me comentan, parece que hubo un bombardeo y que ahora pues está cerrado. Una pena, porque se supone que es un castillo y tal, y estaría bastante bonito de ver. Pero bueno, vamos a ver el amigo Salah ad-Din, que fijaros qué chulada. Ahí el buen guerrero con su caballo y tal. Pero tiene una cosa que es muy curiosa y que os voy a enseñar, y que está detrás de la estatua. Si vais detrás de la estatua, te encuentras a estos dos señores con cara de apesumbrados, que estos dos pues son dos cruzados, ¿vale? Porque fue Salah ad-Din el que recuperó Jerusalén para la cristiandad. Y fijaros estos dos cruzados, qué carita que se les ha quedado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una vez se gana y otras veces se aprende. Y bueno, aquí junto con los campeones de Europa te ve una buena foto de Saddam Hussein. Aquí su Cristiano Ronaldo y su buen Saddam, de verdad. Yo creo que tiene unas combinaciones más raras. Fijar aquí, CR7, ¡shuu! Y más Saddam Hussein. En fin, Siria, pero qué cosa más rara. Y bueno, me he venido aquí a un restaurante que se llama La Casa de la Abuela, ¿vale? Y se supone que se caracteriza porque hace comida muy típica de Siria. Y fijaros lo que me he pedido. Fijaros qué auténtica maravilla de presentación, con su hummus, con sus olivas, y aquí su buen pollo y tal, con sus especias. Esto tiene una pintaza tremenda, así que nada, voy a disfrutar de una buena cena siria. Me resulta increíble me resulta increíble lo que se llega a animar por la noche este tipo de ciudades. Fijaros aquí, qué bonito. Cuando llega la noche es cuando se animan, cuando empieza la vida, cuando se encienden las luces, cuando la gente sale a comprar. Y eso es totalmente normal, es por el calor. Es que hace tanto calor durante el día que salir es imposible, es agobiante. Entonces cuando se pone la noche, pues fijaros cómo está esto. Es que apenas puedo... Es que apenas puedo caminar por la calle. Es una auténtica locura. Y es cuando esto viene toda la vida. Y eso añade otro factor, que esta gente se va a dormir a las tantas de la noche. Entonces se levanta como a las... Entonces pues se levantan como a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde. Y entonces, claro, esto está vacío. Hello. There we go.
entonces esto está vacío hasta súper tarde. Pero bueno, la gente es una pasada, de verdad que me cuesta hasta hablar porque se me echan todos a la cámara a saludar. ¡Wow! Menudo vídeo, ¿eh? ¿Os lo esperabais cuando le habéis clicado a Siria, cuando le habéis clicado al vídeo? ¿Os esperabais que esto iba a ser así? En fin, me voy a despedir ya de Damasco. Espero que os haya sorprendido tanto como a mí, que creo que sí. A ver qué os parece, ponedme vuestros comentarios abajo si es lo que os esperabais o si realmente os ha reventado la cabeza ver que Damasco es así. Lo que viene ahora vais a flipar. Esto es solo el inicio de una serie de vídeos y ahora me voy a explorar otras partes de Siria. Y ya os aseguro que lo que vais a ver no va a ser precisamente lo que acabáis de ver, de verdad. Así que dadle a seguir, dadle a me gusta, dejadme algún comentario porque vienen cosas muy buenas al canal. Así que nada, me despido ya. Adiós. Hasta el próximo vídeo, que como digo siempre, a saber desde dónde será. Adiós. Very good. Very good. Very good, guys.